Hola a todos. Bienvenidos a mi canal, Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en este video. Si te gusta, me encantaría que dejaras tu like y te suscribieras. Y si quieres apoyarnos aún más, puedes pulsar el botón de unirse justo aquí abajo. Gracias por estar, y vamos a ver el video. A primera hora, cuando todavía la ciudad desperezaba sus luces, el mundo del espectáculo turco se sacudió como si alguien hubiera lanzado una piedra a un lago en calma. Las redes ardían, los titulares surgían sin parar, y el nombre de Bar Arduk aparecía en cada esquina digital con una pregunta que nadie esperaba leer al despertar. ¿Había nacido un nuevo romance en el set de su nueva serie, Arpent? El rumor tomó forma a partir de un puñado de fotografías filtradas, tomadas durante una pausa de rodaje, en las que se veía al actor en un abrazo muy cercano con su compañera de elenco, Lizge Comert. Imágenes arrancadas de su contexto que, en minutos, corrieron como fuego en verano. Los comentarios empezaron a multiplicarse con la rapidez de un reflejo. Traición, crisis con el Sinsangu. Era la frase que se repetía una y otra vez, escrita con tinta de sospecha y curiosidad morbosa. Lo que parecía una entrega más en la interminable novela de romances mediáticos terminó revelándose como algo mucho más premeditado, una maniobra publicitaria que, al fallar, dejó al descubierto los engranajes más oscuros del entretenimiento. Fuentes cercanas al equipo de producción aseguraron que ciertos representantes habían diseñado una estrategia para elevar el interés alrededor de la serie. El plan, sencillo y arriesgado, insinuar una química real entre Bar y Lizge para atraer miradas y conquistar tendencias. La idea prometía ruido. La ejecución, sin embargo, se desbocó. Las fotos, filtradas antes de tiempo, desataron una tormenta que ni los más entusiastas promotores supieron medir. El vendaval digital creció sin control, hasta que la historia se convirtió en una bola de nieve difícil de frenar. Conocido por su sobriedad y su carácter de trabajo silencioso, Bar Arduk rompió el silencio con una determinación que sorprendió hasta a los reporteros más curtidos. Convocó a una conferencia de prensa improvisada y habló con calma firme, esa calma que pesa más que cualquier grito. Tengo a alguien en mi vida, y mis límites son claros. Lizge es mi compañera, una actriz extremadamente profesional. Este tipo de especulaciones nos afecta a todos, y también a quien confía en lo que ve. La frase, nítida como un trueno, cambió de golpe el clima de la sala. De un escándalo hambriento de likes se pasó a una lección de límites, respeto y compostura. Mientras los sitios de chismes diseccionaban cada sílaba, el Sinsangu eligió el silencio elegante. Sin declaraciones públicas ni gestos teatrales, dejó que hablara su serenidad. Según personas de su entorno, expresó una confianza absoluta en su pareja. No dudo del respeto que Bar tiene por mí ni del amor que compartimos. Su reacción, serena, firme, sin necesidad de exhibirse, conquistó a miles de fans, que la aplaudieron por hacerse fuerte sin levantar la voz. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo. Bar y el Sin son la definición de confianza. Esto no los separa, los hace más sólidos. En cuestión de horas, el hashtag #BarTieneRazón se volvió tendencia, una victoria simbólica para quienes aún creen que la intimidad no es mercancía. En medio del caos, Lizge Comert también sintió la necesidad de hablar. Publicó un mensaje breve y contundente. Bar y yo somos colegas. Nuestras escenas se han malinterpretado. Me entristece que se ponga en duda mi profesionalismo por algo así. Ese texto, cargado de decepción, fue el golpe final para quienes seguían azuzando la polémica. Detrás del telón, trascendió que Lizge había decidido romper con su agente, señalado por varios como uno de los motores de aquella táctica fallida. Quiero que mi carrera se sostenga en mi trabajo, no en rumores, habría dicho, según cercanos. Una postura que muchos elogiaron como un faro ético en una industria donde las fronteras entre realidad y ficción se difuminan con facilidad. Los más próximos a Bar cuentan que, al conocer el alcance de la maniobra, golpeó la mesa durante una reunión con los responsables de la campaña. No era común verlo perder la paciencia, pero esta vez la indignación pudo más. Mi vida privada no va a ser una herramienta de promoción. El mensaje fue claro y sus ojos, más aún. Había un límite que nadie volvería a cruzar. La productora, por su parte, difundió un comunicado de urgencia aclarando que no existía vínculo sentimental alguno entre los actores y que todo lo que ocurría en el set se mantenía en el territorio estrictamente profesional. La intención era frenar el incendio antes de que devorara el bosque entero. Lo lograron, sí, pero el daño ya había arañado fibras internas, la confianza entre algunos miembros del equipo se resintió y el aire en el estudio se volvió más frío que de costumbre. Pese a la turbulencia, la historia entre Bar y el Sin no solo resistió, se reafirmó. Tras la conferencia,
ambos decidieron desaparecer unos días. Según personas cercanas, se refugiaron en un rincón apartado, lejos de los flashes y el ruido, para respirar y volver a mirarse sin filtros. Un viaje corto, lo suficiente para recordar lo esencial, que la verdad de lo suyo no se mide en me gusta, sino en esos silencios cómplices que ocurren sin testigos. Algunas imágenes de su escapada, captadas a distancia por curiosos, mostraron a la pareja entre risas suaves, abrazados bajo una luz tibia de atardecer. El amor, terco, sencillo, testarudo, volvió a ganar terreno sobre la especulación. El episodio encendió debates intensos entre profesionales del medio. Muchos señalaron que lo ocurrido debía leerse como advertencia. La manipulación mediática, cuando cruza líneas éticas, no solo destruye reputaciones, también puede poner en jaque relaciones reales. Otros subrayaron el coraje de Barr al plantar cara públicamente a intereses que, con tal de vender morbo, son capaces de distorsionar cualquier cosa. Los columnistas más influyentes coincidieron en un punto: Bararduk dio una lección de dignidad profesional. En un universo donde a veces el ruido vende más que la verdad, su postura fue aire fresco y memoria de lo esencial. Mientras tanto, ARP siguió su curso. Curiosamente, el interés del público creció, pero no por el escándalo en sí, sino por la admiración hacia la forma en que sus protagonistas manejaron la crisis. La llamada estrategia de química falsa quedará, sin duda, en el archivo de las maniobras más torpes de los últimos años. Lo que empezó como un intento de manipular percepciones terminó revelando la fuerza de dos personas que, sin gritar, supieron defender lo suyo. Barr lo resumió con una frase que ya se repite por todas partes: el amor no necesita demostrarse delante de nadie. Lo que importa es lo que vivimos cuando nadie nos mira. Tal vez ahí esté la moraleja verdadera. Incluso bajo los reflectores, hay corazones que recuerdan cómo ser leales a sí mismos. Puertas adentro, quienes los conocen saben que Barr y Elsin aprendieron de esta sacudida. Ajustaron acuerdos, hablaron de límites, pusieron en palabras esas pequeñas cosas que el trabajo y la fama suelen dejar en segundo plano. Él, con su discreción habitual, dejó claro que no tolerará que una campaña los use como combustible. Ella, con su temple sereno y una claridad que corta en seco, aseguró que lo acompañará en cada decisión que proteja su vida íntima. Esa alianza, de mirada limpia y compromiso cotidiano, fue lo que el público percibió aunque nadie lo dijera en voz alta. En el set, tras los comunicados y las disculpas formales, el clima fue retomando un pulso normal. Hubo cambios silenciosos, reuniones más acotadas, teléfonos fuera de ciertas áreas, protocolos para blindar escenas sensibles. Y una certeza: el respeto no es una consigna, es una práctica diaria. Lisge, centrada y directa, se enfocó en su trabajo con una determinación que desarmó a los curiosos. No había más espacio para teorías, solo para escenas bien hechas y horarios ajustados. La industria, mientras tanto, tomó nota. Productores y community managers, agentes y publicistas, todos recordaron que cada atajo tiene su peaje, y que hay facturas que se pagan caro. Se habló en foros privados, se cruzaron mensajes entre escritorios encendidos, se revisaron manuales de crisis. Varios coincidieron en que la salud de un proyecto no puede depender de la erosión emocional de sus protagonistas. El público, cada día más agudo, reconoce cuando lo quieren llevar de la mano hacia una fantasía prefabricada, y también cuando alguien defiende su verdad sin estridencias. En redes, el eco de Almohadilla Barr tiene razón se transformó en algo más que un eslogan. Se convirtió en una manera de aplaudir la coherencia en tiempos de vértigo. Los fans de la pareja volvieron a compartir clips de entrevistas pasadas, miradas cómplices, momentos de humor discreto. Recordaron cómo se han sostenido a través de rodajes intensos, giras promocionales y mares de cámaras. Y celebraron que, en medio del ruido, supieran encontrar un refugio donde solo importan 2 sillas, un café y una charla sin prisa. Hoy, con la polvareda asentada, la sensación general es de aprendizaje. No se olvida lo ocurrido, pero tampoco se entrega el relato a la amargura. Los tropiezos, cuando se encaran de frente, pueden convertirse en escalones. Y esta vez, el peldaño dejó al descubierto no solo los hilos de una mala estrategia, sino también la talla humana de quienes decidieron no prestarse al juego. Barr y Elsin, con pasos firmes y silenciosos, eligieron seguir adelante sin perder de vista lo que los hizo elegir el uno al otro: respeto, paciencia, humor y un amor que no necesita reflectores para seguir vivo. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Barr hizo lo correcto al enfrentar el rumor con claridad? ¿O consideras que los artistas deberían ignorar estas olas y dejar que se apague el ruido solo? Te leo en comentarios. Queremos saber tu punto de vista. No olvides suscribirte a Escándalos de Series Turcas.
activar la campanita y, si deseas apoyar aún más este espacio, haz clic en unirse para formar parte de nuestra comunidad. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote las historias más impactantes y honestas del espectáculo turco. Porque aquí, en Escándalos de Series Turcas, no perseguimos el ruido, contamos la verdad detrás del brillo. Muchas gracias por ver el video. Nos encontramos en el próximo. Cuídense y hasta pronto.